Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan, no? Sí, ¿Sí? sí, Perfecto. Bueno, ¿cómo están? bien, ¿Bien? bien. Bueno, primer anuncio que tengo que hacerles, creo que ya se lo habrán dicho los otros profesores, pero el examen es el 19, ¿sí? Entonces, vamos a tener que acelerar un poco las cuestiones del dictado de las clases, porque nosotros vamos a tener que evaluar sí o sí el 19. Conmigo tienen clase hoy y el viernes que viene, que es 16, 17, 18, y el lunes 19 van a tener ya la evaluación con la metodología que ya saben cómo es. Así que la última clase que van a tener con profesores va a ser conmigo el viernes de la semana que viene, ¿correcto? Bien, saben que los temas a evaluar son básicamente los que se fueron desarrollando en el contexto de esta cursada virtual que estamos tratando de sostener, ¿sí? Y bajo la metodología que ya saben, que es un examen que se cuelga en el campus, ¿sí? Que ustedes tienen un tiempo para ingresar, y en ese tiempo tienen que contestar el cuestionario que ahí se propone a los efectos de poder evaluarlos, y les repito que la evaluación va a versar sobre los temas que ingresan en esta primera parte de la cursada, fundamentalmente los que se pudieron desarrollar en clase, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Bueno. Conmigo, la clase anterior, habíamos estado viendo las cuestiones que se relacionan con, ¿de qué hablamos con esto de el derecho de los niños? ¿A qué hacemos referencia? ¿Por qué se trata en derechos humanos? ¿Cuáles son los instrumentos que se relacionan con la temática? Y básicamente yo también les planteé las cuestiones, digamos, bibliográficas, o de dónde ustedes sacan la información a los efectos de poder tener los contenidos que son necesarios para la evaluación. El tiempo que tienen para rendir es aproximadamente de media hora, ¿sí? Se cuelga en la plataforma el examen. Les digo esto y corto la clase porque alguien me hizo una pregunta vía chat. Sí, obviamente es escrito, es en la plataforma. Ustedes ingresan a la plataforma y a través de la plataforma van a tener una suerte de cuestionario, y en ese cuestionario lo que a ustedes les proponemos es distintas consignas que tienen que completar, muchas de ellas relacionadas con verdadero o falso, o elija la opción correcta, a los efectos de, bajo ese sistema, poder evaluarlos, pues no tenemos otra forma de evaluarlos. Luego sí hay alguna cuestión particular o especial, se planteará con esa persona puntualmente algún otro sistema de evaluación, que puede ser incluso a través de la plataforma virtual, ¿sí? O sea, a través de un Zoom o de alguna cuestión, pero más que nada ese tipo de temas en general se suscitan en la segunda parte de la cursada, donde sí intentamos que todos tengan una evaluación un poco más pormenorizada, y bueno, o algunos alumnos que en esta pandemia y con esta nueva propuesta que tenemos de abordar las temáticas no han tenido posibilidades de conectividad. Entonces, bueno, por ahí si se planteó alguna cuestión puntual, los evaluamos desde otra forma, pero la metodología usual para evaluar es a través de la plataforma. Y ustedes lo que tienen que hacer es ingresar el día propuesto, a la hora propuesta, y realizar en el tiempo propuesto, que ya les digo, no excede, o por ahí puede exceder un poco más de media hora, porque nosotros lo hacemos en base a las preguntas que les formulamos, y a la metodología de las preguntas, cómo son para responder, si son verdadero o falso, donde ustedes tienen que pensar un poco, donde eventualmente tienen que elegir una opción correcta, depende de la metodología, y ahí sí se propone un tiempo. Concluido ese tiempo, desde que ustedes ingresan, el examen ya no lo pueden volver a realizar, o sea, no pueden entrar dos veces,
y no tienen más tiempo que el propuesto en la vez que entran, ¿sí? ¿Me van siguiendo, no? Bueno, esto es con respecto al examen, bueno, que es importante porque es la pauta que a ustedes les hace seguir sosteniendo la cursada, ¿sí? La idea que siempre tenemos en la cátedra es tratar de que ustedes logren la permanencia en la cursada y que en ese sentido puedan llegar al segundo parcial. Obviamente que también de esto hay un recuperatorio y todas las situaciones que sean especiales, problemas de conectividad, les vuelvo a repetir, o determinadas cuestiones particulares se van a tratar, ¿no? Pero la idea es que la generalidad de los cursantes puedan ingresar el día del examen y realizar a través de la metodología propuesta la evaluación. El propio sistema les va diciendo si lo aprueban o no, así que en eso es bastante objetivo, es en base a lo que ustedes trabajaron y les va a decir si se aprobaron o no, y bueno, si tienen que ir a recuperatorio o no. La idea es que tengan consignas que sean lo más comprensibles y lo más asequibles posible a los efectos que ustedes vean que lo que nosotros estamos proponiendo como evaluación es más que nada lo que se explicita en las clases y que está en el contenido del desarrollo de la temática del programa que nosotros tenemos colgado en la plataforma, ¿sí? O sea que acá no hay una casa de brujas, así que es una cuestión más que nada de que ustedes comprendan los conceptos que vamos a desarrollar en el examen, ¿sí? Que son los que básicamente estamos trabajando en la cursada, ¿sí? Pregunta, profe. Sí, profesora. Rocío, me querías hablar, ¿no? Decime. Sí, ¿qué tal? ¿Cuántas preguntas van a hacer más o menos en el parcial? Y no lo tenemos diagramado todavía porque no nos juntamos virtualmente a hacerlo, pero normalmente no exceden las 10, 12 preguntas, ¿sí? En general son 3 o 4 preguntas por cada tema que se desarrolló. Pero no te hagas problema, Rocío, que lo que nosotros tratamos de hacer es que ustedes tengan el tiempo adecuado a los efectos de contestar las preguntas, ¿sí? O sea, Gracias, profe. no es que van a tener un poco tiempo y van a tener que salir corriendo. Les vuelvo a repetir, acá no hay una casa de brujas, la idea es que ustedes sean evaluados correctamente y el que estudió lo va a poder realizar, ¿sí? Y el que asistió a las clases básicamente y que tuvo las lecturas que nosotros les proponemos, no es un examen que estemos buscando demasiadas vueltas, es un examen que versa sobre lo que nosotros damos en clase, ¿sí? Isabel, ¿me querías preguntar algo? Sí, Sí. cuando uno está la pregunta 1 y contestamos la pregunta, o podemos volver a la pregunta 1 si estamos en la 3, por ejemplo, porque No. Ustedes una vez que contestan la pregunta y guardan la pregunta y la envían, ya no se puede contestar más. Ahora, si ustedes están realizando el examen y tienen dudas sobre la pregunta 1, pero se van a la pregunta 5, pueden volver a la pregunta 1, ¿sí? Ah, No perfecto, perfecto. o sea, ustedes Gracias. van teniendo la posibilidad de contestar a medida que van sintiéndose seguros sobre la consigna que se les propone en la evaluación. Si ustedes ven que la 1 no saben o tienen que pensarla o repensarla o se ponen nerviosos porque están perdiendo mucho tiempo, se van a la siguiente y después en todo caso volverán a la 1, ¿sí? La idea es que ustedes no guarden y envíen el examen antes de que por lo menos hayan podido en el tiempo propuesto revisar todas las consignas, ¿ok? ¿Sí? Muchísimas Pero gracias. quédense tranquilos, no de nada, que esto no es a los efectos de que ustedes desaprueben, sino que todo lo contrario es un método de evaluación de los temas propuestos, más que nada en la cursada. ¿Sí? Una consulta. Sí, ¿quién me Por habla? ahí, Federico. Sí, te Sí. escucho. No sé si ya lo dijiste porque justo estaba en el baño, pero la bibliografía que se usa es estrictamente la que sube cada docente en su apartado de su tema, por ejemplo, vos, interés superior del niño. O sea, la bibliografía es la que sacamos de ahí del foro, del campus. Sí, yo la primera clase les di las pautas bibliográficas. Lo que está colgado en el campus es porque normalmente tenemos un trabajo práctico, que en este caso es el interés superior del niño, que normalmente cuando tenemos más tiempo para la cursada es de presentación obligatoria.
La bibliografía que ustedes tienen colgada en el campus se relaciona estrictamente con ese trabajo práctico, que por supuesto también es de lectura, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir que la bibliografía, a los efectos de cumplir los requerimientos temáticos de la unidad 4, que es la que están desarrollando conmigo, que son los derechos de los niños, son la Convención sobre los Derechos del Niño en su lectura completa, ¿sí? La opinión consultiva 17 en su lectura completa, los fallos contenciosos que vamos a tratar de abordar la clase que viene, que están citados en el resumen temático que nosotros tenemos presentados en el campus. En el campus ustedes tienen los temas que en esta cursada se toman como más importantes del programa general de derechos humanos. Dentro de esos temas, en esta unidad ustedes tienen citados los fallos contenciosos, ¿sí? Formerón, Furlan y Mendoza. Están citados igualmente. Las dos opiniones consultivas, que son la 17 y la 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Ustedes con la lectura de estos documentos, porque básicamente son documentos legales y fallos jurisdiccionales, pueden abordar tranquilamente la temática que se le propone en el examen, ¿sí? No Muchas sé gracias, si... profe. ¿Sí? Bien, bueno, Federico. Y de paso, esto que nos pregunta Federico les sirve a todos para actualizar un poco qué es lo que tienen que leer a los efectos de tener cumplido los requerimientos para poder contestar adecuadamente el examen, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más sobre el examen o sobre alguna otra cuestión, digamos, metodológica? Si no, empezamos a arrancar con los temas. ¿No? Profe, el horario del parcial Mabel. el horario del parcial es el mismo que de la cursada. Sí, en general sí, o por ahí lo ponemos, en general lo hacemos en el mismo horario de la cursada, porque se supone que ustedes en ese momento, el día de la cursada, tienen la disponibilidad horaria para completarlo, ¿sí? En general sí lo hacemos así, salvo que tengan algún requerimiento especial, pero bueno, eso, cada situación puntual se trata puntualmente, si no lo hacemos en forma general, ¿sí? Gracias, profe. Igualmente todo es anunciado previamente, así que con que ustedes ingresen al campus con una periodicidad más o menos regular, se enteran de absolutamente todo, nada va a ser sorpresivo, en eso quédense tranquilos, ¿sí? Ni en los temas, ni en el examen, ni en nada, ¿sí? O sea, está todo muy explicitado como para que ustedes estén tranquilos, y lo que menos tengan en el momento de hacer el examen sean nervios, ¿ok? Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar un poco con esto de los derechos de los niños y ver un poco en qué nos habíamos quedado, ¿no? Nosotros habíamos hablado, para recapitular, esta cuestión relacionada con cómo era la relación del Estado con los niños en estos modelos que se denominaban de situación irregular, y cómo es a través de el modelo que establece o que introniza la Convención de los Derechos del Niño, que es básicamente un modelo relacionado con la protección integral de los niños y el respeto a seres que son sujetos de derecho y no objetos de intervención como era en el sistema anterior. Y un poco habíamos visto esto, cómo estaba reflejado legalmente y alguna cuestión más. Lo que me interesa en este momento, en esta clase, y sí concluir, es con todo lo que se relaciona con las opiniones consultivas y el desarrollo completo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento que ustedes tienen que leer y conocer, ¿sí? No solamente leer, sino que traten de tener una lectura que sea comprensiva, es de fácil lectura, y que a ustedes les sirva como forma de estudio. Eso es lo que tengo como plan para terminar el día de hoy. Y en la clase que viene, que va a ser el viernes 16, el viernes de la semana que viene, que va a ser la última clase que ustedes van a tener antes de el parcial, lo que tengo previsto es tratar de desarrollar todos los fallos, básicamente los 3 fallos que se comentan en el programa relacionados con los derechos de los niños, fallos todos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si ustedes
los quieren comenzar a leer, más que nada porque ya van a tener enseguida el examen. Yo al final de esta clase también les voy a dar algunas pautas a los efectos de que ustedes puedan abordar adecuadamente la lectura de los fallos, sobre todo de fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la verdad que no sé si ustedes a esta altura de la carrera todavía han leído un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su completitud. Entonces, la idea es que ustedes con los conocimientos que tienen ahora puedan abordar más que nada los temas que son de derechos humanos que a nosotros nos interesan. Entonces, al final de esta clase también tengo previsto, y espero poder llegar, darles algunas pinceladas o algunas pautas para que ustedes puedan abordar una lectura que sea comprensiva para la cantidad de conocimientos que ustedes tienen en un segundo año de la Facultad de Derecho. ¿Sí? Y que sea una lectura que a ustedes les sea enriquecedora a los efectos de poder abordar la temática de derechos humanos que cada uno de esos fallos trata. Esto es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a comenzar primero con algo que yo necesito que ustedes tengan un poco presente, y que es que nosotros tenemos, vamos a recordar algo de que seguramente vieron en teoría constitucional, que nosotros tenemos distintos sistemas de protección, ¿sí? Tenemos sistemas nacionales de protección y tenemos sistemas internacionales de protección. En los sistemas internacionales de protección, la República Argentina conforma, como muchos otros países de Latinoamérica, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento, dos sistemas de protección. Uno que es el sistema global, que está enmarcado en la ONU, ¿sí? En las Naciones Unidas, y otro que es el sistema regional, que está enmarcado en la OEA, Organización de Estados Americanos, y que básicamente tiene como instrumento madre la Convención de San José de Costa Rica, ¿sí? Que la Convención de San José de Costa Rica, en la última parte, es la que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? La Declaración de San José de Costa Rica la Declaración de la ONU ya había creado la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué les traigo a cuento esto? Les traigo a cuento esto porque quiero desarrollar con ustedes un concepto que me interesa que lo comprendan y que se lo lleven aprendido de esta clase, que lo trae el programa y que es muy importante, que se llama Corpus Juris Internacional en materia de infancia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta cuestión? ¿Qué es el Corpus Juris Internacional en materia de infancia? Bueno, para abordar esto, primero tenemos que entender estos dos sistemas de protección. Después tenemos que tratar de ver que el Pacto de San José de Costa Rica, si ustedes hacen una lectura, van a encontrar que solamente trae un artículo, que es el 19, si mal no recuerdo, que se relaciona, si lo digo mal apúntenmelo, que se relaciona con la protección de los derechos de los niños. Sí, Federico, decime. ¿Me ibas a hablar? Ah, perdón. Te vi que levantaste la mano. El 19. Sí, es el 19, sí. Bueno, este artículo 19, como ustedes ven, ¿quién lo tiene ahí, Isabel o Mabel? Isabel. Bueno, a ver, Isabel, el 19 tiene solamente 2 renglones o 3, ¿no? ¿Y qué dice? Mabel lo tiene. ¿Mabel lo tiene? Sí. Sacate el audio. Eso, ahí. Ahora sí, Mabel, decime. No, yo no lo tengo. Yo dije No lo así tenés. como- Alguien me dijo que lo Yo lo tenía. tengo, Bueno, profe. perdón, fue equivocación mía. Si alguien Yo lo lo tiene, tengo, No profe. importa. Yo ¿quién lo tengo. tiene, Federico? Federico, sí. Bueno, léelo, a ver qué dice, pues son 2 renglones nada más. Sí. Derecho de los niños. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. No dice nada más, ¿no es cierto? No. Bien, ustedes ven que parece un poco escueta la protección que el Pacto de San José de Costa Rica da al grupo etario infancia, ¿no? Para enriquecer este artículo, que la única pauta que enmarca es la que ya habíamos desarrollado nosotros, a ver, ¿quiénes son los responsables de la protección de los derechos del niño? La familia, la sociedad y el Estado. Solamente marca eso y marca medidas de protección específicas para la infancia. Para enriquecer este articulado que parece como un poco sólido, o sea, no sólido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su competencia consultiva, ustedes saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 2 competencias, una que es contenciosa, que básicamente se relaciona con los fallos, que vamos a ver la clase que viene, y con
esta posibilidad consultiva que tiene, que es la otra competencia, donde la Corte lo que hace es, de algún modo, aclarar, enriquecer, darle contenido a los derechos que trae el Pacto de San José de Costa Rica, interpretarlos. Por eso se llama competencia consultiva. Los estados o determinadas entidades habilitadas pueden consultar a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana dice, bueno, este conflicto jurídico o este artículo significa tal cosa. En este caso, en la opinión consultiva 17, que se llama Condición Jurídica de la Infancia o del Niño, ustedes van a ver que la opinión consultiva básicamente interpreta este artículo 19, que si ustedes lo leen así pelado, solamente tiene los 2 o 3 renglones que acaba de leer el compañero y que parecen un poco escuetos en el ámbito de protección tan importante que necesita la infancia. En este contexto y en esta opinión consultiva se desarrolla este concepto de corpus juris internacional en materia de infancia. Después les voy a hacer un relevo de la opinión consultiva 17, pero para que ustedes tengan presentes, van a ver que en distintos parágrafos o considerandos de esta opinión consultiva van a encontrar la cuestión relacionada con el corpus juris internacional en materia de infancia. Básicamente, en el considerando 24 de la opinión consultiva 17, ustedes van a ver que la Corte trata específicamente esta cuestión del corpus juris internacional en materia de infancia. ¿Y qué es el corpus juris internacional en materia de infancia? La Corte dice que dentro del ámbito de aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, consecuentemente dentro del ámbito de su competencia, ese artículo 19 se encuentra enriquecido por los distintos instrumentos legales que surgen del ámbito de la ONU. Consecuentemente, este artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica está conformado con este concepto de corpus juris internacional en materia de infancia, lo que implica que también en este artículo 19, para que ustedes comprendan, está inserta la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los instrumentos que se relacionan con la Convención de los Derechos del Niño, que son emitidos en el marco de Naciones Unidas y que son emitidos en el marco del Comité de los Derechos del Niño, que es el organismo de Contralor que, como ya les dije, crea la Convención sobre los Derechos del Niño en la última parte de este instrumento, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ahí menciona algunos, y estos son las directrices de Riad, ¿sí? Por si lo quieren copiar, igualmente esto está en el considerando 23 de la opinión consultiva 17. Ustedes cuando lean la opinión consultiva 17 van a ver que la Corte Interamericana desarrolla cuáles son estos instrumentos legales que conforman el corpus juris internacional en materia de infancia. Las directrices de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de Tokio, la Convención sobre los Derechos del Niño, por supuesto, como instrumento madre, y aquellas cuestiones interpretativas o instrumentos que surjan en el ámbito, ¿sí?, de Naciones Unidas relacionados con la infancia. ¿Por qué es importante esto? Porque en el ámbito del Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana va a tener competencia para intervenir en violaciones de derechos de los niños que se relacionen con la Convención sobre los Derechos del Niño. Y convengamos nosotros que la Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento madre que tiene mayor previsión y mayor enriquecimiento respecto de los derechos de los niños. Consecuentemente es muy importante para todo el conglomerado de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se enriquezca de este modo el artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica. No sé si me explico adecuadamente, no sé si están comprendiendo este concepto, pero es muy importante porque esto enriquece los derechos de los niños en la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Por eso les estoy explicando estas cuestiones de los dos ámbitos de protección y que ustedes un poco empiecen a jugar con esto de que la Corte que está en América, ¿sí?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene competencia
para entender en la interpretación de documentos no emitidos en este ámbito jurisdiccional, sino que emitidos en el ámbito de la ONU, ¿sí? Echa mano de todos estos documentos, los trae, enriquece el artículo 19, y entonces el artículo 19 no son solamente esas 2 renglones que leyó el compañero de ustedes y que conforman el Pacto de San José de Costa Rica, sino que todo este conglomerado de documentos que en definitiva se relacionan con los derechos de los niños y hacen a la protección de los derechos de los niños, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Perfecto. Yo veo algunas Profesora, caras que ¿dónde me dicen está que sí. la Corte Interamericana de los la Corte Interamericana? ¿Cómo? Perdón, no te entendí la ¿Dónde se pregunta. encuentra el lugar? ¿Hay un lugar? Sí, 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 obviamente hay un lugar. Está en ¿Cuál es? Washington. En Washington está la comisión y la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica. ¿Sí? Gracias. Por eso el pacto es de San José de Costa Rica. Gracias. De hecho, al que le interese, y esto se los recomiendo porque ustedes están en los primeros años de la facultad y por ahí alguno tiene esta vocación de estudio internacional o de derecho internacional, entren en la página de la Corte y de la Comisión y vean los distintos ámbitos de becas que hay para precisamente países en desarrollo o en Latinoamérica, de los distintos ámbitos de conocimiento de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pueden irse hasta San José de Costa Rica a estudiar o se pueden ir a Washington a estudiar, ¿sí? Entonces esto es muy importante y son lugares, digamos, de excelencia al que le interese este tipo de temas, ¿sí? No solamente de infancia, sino que de mujeres, de indígenas, de todos los ámbitos de estudio que hay en estos lugares. Así que ingresen a la página de la Corte y vean a dónde eventualmente se pueden ir con una beca, que eso está muy bueno, ¿sí? Hecha esta digresión, volvamos a la temática. Bueno, entonces ya sabemos qué es esto del Corpus Juris Internacional en materia de infancia. Y como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como les dije, solamente trae este artículo 19, la Corte, en esta opinión consultiva, echando mano de este Corpus Juris Internacional en materia de infancia, desde los primeros considerandos de la Convención, va desarrollando distintos derechos y va dando contenido a los distintos derechos de los niños. Ustedes van a ver que ahí incluso la Corte define en otros considerandos ya más avanzados un concepto que nosotros lo vimos la semana pasada, que es este concepto de qué es el interés superior del niño cuando hablamos de interés superior del niño. Es muy importante que ustedes vean respecto del desarrollo de todos estos tipos de derechos. Van a ver que desarrolla la capacidad progresiva, van a ver que desarrolla el derecho de la familia, tema que nosotros estuvimos hablando, van a ver que desarrolla las cuestiones de cómo se tienen que interpretar las conflictivas de los niños, van a ver que desarrolla temas relacionados con qué son estas medidas de protección efectivas que están en cabeza de la familia, de la sociedad y del Estado, esta corresponsabilidad que también emerge del artículo 19, que es una de las únicas cosas explícitas en el artículo 19, pero quiero que apunten, para que tengan una lectura un poco más fácil de la convención, de la opinión consultiva, los considerandos 56 a 61, donde la Corte desarrolla el concepto de interés superior del niño. Y van a ver que puntualmente en el parágrafo 59 expresa que este interés superior del niño es esta más amplia protección y desenvolvimiento de las potencialidades del niño, o sea, lograr que el niño pueda desarrollar de la manera más amplia todas sus potencialidades. Por eso yo cuando les expliqué esto del interés superior del niño, les dije metafóricamente que era como una esponja que está intentando absorber agua, y el agua son los derechos y el niño es la esponja, que los absorbe en forma pareja, el mayor desenvolvimiento de todos los derechos. Y esto es importante cuando nosotros estamos en una situación conflictiva de derechos humanos que involucran a niños, porque muchas veces desde el mundo adulto preservar un derecho de un niño implica dejar de lado otro, y no hay derecho que sea más o menos importante, ¿sí?
Bueno, esto por un lado, y ustedes van a encontrar una adecuada conceptualización como para poder leer qué es esto del interés superior del niño, y pautas que, en definitiva, les van a servir para enriquecer lo que dice el artículo 3, más allá de que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño es bastante claro. Ustedes, si lo leen en concordancia con los parágrafos o con los considerandos 56 a 61 de la opinión consultiva 17, van a encontrar un margen básicamente para poder contestar bien las preguntas, ¿sí? Me van siguiendo, ¿no? Bueno, después van a ver esta cuestión relacionada con derechos específicos de los niños, estos derechos a que sean criados en un ámbito familiar, también están desarrollados en la opinión consultiva, en los parágrafos 62, 63, en los parágrafos 90, 91, ustedes van a encontrar ahí cómo la Corte Interamericana explicita qué implica esto y qué importancia tiene esta cuestión, que ya la estuvimos desarrollando en la clase pasada, de que los niños sean criados en su ambiente familiar, ¿sí? Y que todas estas cuestiones relacionadas con carencias, la Corte lo enmarca nuevamente, de derechos económicos, sociales y culturales, nunca deben ser motivos de apartamiento de los niños de su seno familiar, ¿sí? Y cómo el Estado debe actuar en el máximo de sus capacidades a los efectos de poder garantizar estos derechos económicos, sociales y culturales, y básicamente hacerse responsable de los derechos de los niños. Ustedes van a ver, ¿qué es importante de esta opinión consultiva? Es importante que ustedes la estudien a conciencia, ¿sí? Que empiecen más que nada a ver la parte de los parágrafos que yo les estoy señalando, y la parte de los parágrafos donde la Corte comienza a hablar de derechos, ¿sí? De interpretación de derechos. Por ejemplo, van a ver ustedes que en los considerandos 92 a 136 hablan de los niños que intervienen en los procesos judiciales. Entonces, ¿cómo debe ser la intervención de un niño en un proceso judicial y las características especiales que debe tener esta intervención de niños en procesos judiciales, donde los niños son protagonistas, ¿sí? En el marco de la jurisdicción? Entonces, bueno, eso también es importante que ustedes lo vean y lo enmarquen. Van a ver que, por ejemplo, en estos parágrafos del 92 al 136, por más de que parezcan que son muchos, van a encontrar cómo la Corte va diseñando esta cuestión de cómo es el contexto general, cómo interviene el tiempo, tema que nosotros vamos a ver en los fallos contenciosos, cómo interviene el factor tiempo en el desarrollo de los niños involucrados en temas jurisdiccionales, porque ustedes saben que la particularidad que tiene la infancia es esta cuestión del desarrollo progresivo. El niño está creciendo mientras está interviniendo, ¿sí? Entonces, si nos posicionamos, por ejemplo, en un niño que ingresa al sistema por un conflicto con la ley penal, no es solamente la privación de libertad lo que se está debatiendo cuando se está viendo una posibilidad de imposición de una pena privativa de libertad, sino que se está también quitando esta posibilidad del desarrollo progresivo del niño, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones ustedes las van a ver ampliamente desarrolladas en estos parágrafos, y por eso se los marco y se los cito para que ustedes los lean adecuadamente. A ver, yo quiero que ustedes entiendan que la opinión consultiva 17 es como un instrumento vertebral, ¿sí? Es un instrumento que interpreta los derechos de los niños, y que si ustedes leen adecuadamente esta opinión consultiva de la mano de la Convención sobre los Derechos del Niño, van a tener adecuadamente un panorama que va a satisfacer los requerimientos académicos de cara al examen. Entonces, por eso les marco mucho esta opinión consultiva. Es importante que ustedes vean esta cuestión, como les decía, de la mano de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que vayan tratando de ver cuando la Corte cita, porque la Corte cita recurrentemente la Convención de los Derechos del Niño, porque precisamente hace alusión al concepto de Corpus Juris Internacional en materia de infancia, vayan leyendo en paralelo
la opinión consultiva con la Convención de los Derechos del Niño. Yo creo que algo ya habíamos visto en la clase pasada, pero también ustedes tengan presentes que los niños tienen derechos específicos de la infancia, ¿sí? Y esos derechos específicos de la infancia se relacionan, por ejemplo, con el derecho a la educación. La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligatoriedad y gratuidad de al menos la educación primaria, ¿sí? Al menos la educación primaria, garantizando al niño la posibilidad de acceso a la misma. Luego, en los otros niveles de educación, obviamente propende a que los niños sean incluidos, pero al menos como plataforma de derecho a la educación se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño la educación primaria. Esto también está desarrollado, y el interés y la importancia que tiene este derecho específico de la infancia, que es el derecho a poder educarse, ¿sí? Y cómo la educación, en definitiva, es la herramienta que va ayudando a este desarrollo progresivo, y que el niño, en definitiva, pueda ser un adulto responsable e inserto y en ejercicio adecuado de sus derechos cuando sea adulto. Otro derecho específico de la infancia es el derecho relacionado con la posibilidad del juego y del esparcimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la infancia, ustedes recuerden, cuando eran niños, cómo aprendían a través del juego, ¿sí? Y es básicamente no solamente una cuestión relacionada con el esparcimiento, sino también con el aprendizaje. Entonces el derecho del niño al juego y al esparcimiento es un derecho específico y propio de la infancia, que ustedes lo van a ver también tratado en la Convención de los Derechos del Niño. Me interesa ahora que ustedes tengan presente que la Convención de los Derechos del Niño, además de traer diagramados distintos derechos, en la segunda parte, algo que ya más o menos les mencioné, conforma este Comité sobre los Derechos del Niño. El Comité sobre los Derechos del Niño es una entidad creada por la Convención de los Derechos del Niño, que tiene como objetivo, como competencia, el contralor de la aplicación y de la efectividad en los distintos países de la Convención sobre los Derechos del Niño. No es, no es una entidad que tenga poder coercitivo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí es una entidad que va a realizar el control de la aplicabilidad, y en los estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, al incorporarse a este instrumento internacional, lo que hacen es generarse obligaciones de presentación de distintos informes y de la posibilidad de supervisiones, a los efectos que se puedan implementar y progresivamente se vayan implementando todos estos derechos, para tener un estándar de derechos que al menos respete las pautas que se entienden que son pautas mínimas que se establecen en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué les digo esto? No solamente porque ustedes tienen que saber que está este organismo de aplicación, sino porque la República Argentina ha sido observada recurrentemente por el Comité de los Derechos del Niño, y desde mucho tiempo, y en cada informe que presenta, que a veces demora un poco en la presentación de los informes, respecto de el incumplimiento con relación a la garantía de los derechos de los niños que están en conflicto con la ley penal en la República Argentina, ¿sí? Y vamos a meternos de lleno en este tema. Ustedes van a encontrar en la Convención de los Derechos del Niño, en los artículos 37 en adelante, pero primordialmente en el artículo 37 y 40, las pautas generales que enmarcan un procedimiento de los niños que se hallan en conflicto con la ley penal. Cuando digo niños en conflicto con la ley penal, estoy estableciendo básicamente el concepto de niños que cometen delitos, ¿sí? Ustedes también van a ver en esta opinión consultiva 17
que cuando en los considerandos que les mencioné, que son los últimos considerandos, del 92 al 136, si mal no recuerdo, existen desarrollos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados a cómo es la intervención de los niños en los procedimientos penales, ¿sí? Pero me interesa por lo menos que ustedes, más allá de que van a leer, obviamente, estos considerandos, entiendan cómo es el sistema de la Convención de los Derechos del Niño, porque la Corte Interamericana luego en estos considerandos los desarrolla. Pero ustedes van a ver que la Convención de los Derechos del Niño marca determinadas pautas, que son fundamentales. Una de ellas ya también surge del artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que es que los niños no pueden ser pasibles de pena de muerte, ¿sí? O sea, pena de muerte para los niños no. Pero también establece que la pena privativa de libertad, por esta cuestión que yo ya les mencioné, relacionada que cuando se le priva de libertad a un niño, también se le está privando de muchos otros derechos, entre ellos el desarrollo progresivo, el criarse en un seno familiar. Ya vimos que un niño no criado en un seno familiar no es lo mismo que un niño sí criado en un seno familiar, el derecho a la identidad, y los derechos que en definitiva se relacionan con la infancia, son privados cuando un niño además se le priva de su derecho a la libertad. Entonces la Convención sobre los Derechos del Niño lo que establece es que las penas privativas de libertad para niños solamente deben ser impuestas por el menor tiempo posible y en los casos más graves, ¿sí? En los delitos más graves y por el menor tiempo posible. Y además establece otra pauta que es muy importante y que se relaciona con que cada uno de los estados va a establecer una edad determinada por debajo de la cual no va a perseguir a los niños, por más de que cometan delitos, obviamente, ¿no? O sea, hay una edad que los estados tienen que concordar y decir, bueno, si una criatura de tantos años comete un delito, no lo vamos a perseguir. De acá para arriba, sí. ¿Alguien sabe en la República Argentina cómo está marcada esa edad que a veces se conoce de punibilidad? 16 años, 16 creo que es. 16 años, muy bien Isabel, sí, está marcada en los 16 años, y está marcada en los 16 años por el decreto ley 22278, que es este decreto ley observado permanentemente por el Comité de los Derechos del Niño cuando la Argentina presenta los distintos informes, porque no se adecua en pautas generales a lo que establece básicamente el artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Esta edad es importante porque se supone que un niño por debajo de esta edad no puede ser perseguido penalmente, no puede ser privado de libertad, no puede ser privado de sus derechos. Y hay otra pauta que yo quiero que ustedes tengan presente cuando estamos hablando de niños en conflicto con la ley penal. Cuando un niño ingresa en conflicto con la ley penal, desde mucho tiempo antes viene arrastrando una determinada problemática de vulneración de otros derechos, ¿sí? Hasta que eclosiona en algún momento en el conflicto con la ley penal. Entonces nosotros, en esta corresponsabilidad de familia, sociedad y Estado, como sociedad, en algún punto, y por eso se establece esta edad mínima por debajo de la cual no se persiguen a los niños, tenemos que absorber esta responsabilidad social que implica que determinados niños, por debajo de esta edad, cometan delitos. Porque de algún modo de esta cuestión somos todos responsables, ¿sí? Acá ustedes ven la marca de esta corresponsabilidad de familia, sociedad y Estado. O sea, la sociedad de algún modo tiene que hacerse cargo y absorber esta responsabilidad o esta comisión de un delito por niños, a mano de niños, que están por debajo de esa edad que se establece como de intervención penal de los niños, ¿sí? Dicho esto, también la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los niños no necesariamente, como ya les dije, tienen que tener una respuesta penal punitiva relacionada con la que nosotros conocemos primordialmente, más allá de lo que se establece en el artículo 5 del Código Penal, de privación de libertad. Ustedes saben que hay distintas penas, ¿no? ¿Ya vieron Derecho Penal 1? Sí, ¿no? ¿Vieron Derecho Penal 1? ¿No? ¿No vieron? Yo sí. Bueno, Yo estoy en eso. están en eso. Bueno, pero Sí. ya vieron seguro el artículo 5, ¿no? El artículo 5 es el que establece las penas.
¿sí? Está la pena privativa de libertad, la pena de muerte no la tenemos más, está la pena privativa de libertad, pena de inhabilitación, de multa, bla, 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 otras penas, ¿no? Bueno, a los niños, nosotros, sociedad argentina, solamente tenemos prevista la pena privativa de libertad. ¿Qué dice la Convención de los Derechos del Niño? Dice, piensa en otro tipo de medidas relacionadas con la posibilidad de dar una respuesta punitiva a los niños, medidas que no sean necesariamente la pena privativa de libertad, medidas que propendan la reinserción, a la reintegración social del niño, a la educación del niño. ¿Por qué? Porque la pena privativa de libertad debe ser solamente impuesta a un niño cuando comete delitos extremadamente graves y además por el menor tiempo posible. ¿Cómo es en la Argentina? En la Argentina, de acuerdo a la ley 22.278, que es la ley que tenemos vigente, que en definitiva es un decreto ley, ¿sí?, de la época del proceso, que luego de esta digesto y de estas pulidas que hubieron en la legislación quedaron todavía los artículos que se relacionan con la faz penal vigentes, establece que a los niños solamente se les va a aplicar la pena privativa de libertad. Y si ustedes van a ver, hay un artículo ahí, que es el artículo 4 de este decreto ley, que lo único que marca es que eventualmente el juez puede reducir la escala penal privativa de la libertad, como establece el artículo 42 de la tentativa. ¿Sí? Perdón, 44, pero es 42-44 cuando se establece la tentativa. En el Código Penal, ¿qué se dice de la tentativa? Si uno comete un delito tentado, ¿cómo va a ser responsabilizado? ¿Alguien sabe? ¿O todavía no vieron esa parte penal? ¿No? ¿No la vieron? ¿Nadie vio todavía eso? Bueno, la escala penal de la tentativa dice, más allá de todas las discusiones doctrinarias que hay en torno a eso, que ustedes las van a estudiar en derecho penal, cuando vean los delitos tentados, dice que si vos cometes un delito tentado, o sea, para entender qué es un delito tentado, es cuando comenzás a cometer un delito pero no lo terminás, ¿sí? Tengo la intención de matar a alguien pero no lo termino de matar. ¿Sí? Tengo la intención de robar, pero no termino de robar. ¿Por qué? Por circunstancias ajenas a la voluntad del que está haciendo el hecho, del autor del hecho, ¿no? Entonces yo estoy intentando escalar una casa para ir a robar y justo me cae el dueño de la casa y salgo corriendo, justo me cae la policía y salgo corriendo y me agarran, ¿sí? O estoy intentando matar a alguien y no lo termino de matar porque el tiro no le pegó, si bien tengo intención homicida, no le pegó en una zona vital y no lo mató, ¿sí? Bueno, esto es una tentativa. El artículo 4 de la ley 22.278 lo que dice es que el juez de menores puede reducir en la escala de la tentativa, que es de 1/3 del máximo a 1/2 del mínimo, de la escala prevista, ¿sí? Si por ejemplo el delito de homicidio es de 8 a 25, que es de 8 a 25 el delito de homicidio marcado en el 79 del Código Penal, delito base, entonces vamos a reducir la mitad del mínimo y 1/3 del máximo. Y esa va a ser la escala penal que le vamos a aplicar al chico. A partir de ahí vamos a empezar a jugar de acuerdo a los parámetros que establece básicamente el artículo 40 del Código Penal, que son los parámetros de establecimiento de pena, cómo le vamos a poner la pena al pibe. Pero en definitiva es lo único especial que tenemos. Y es una facultad del juez, de acuerdo al artículo 4 de la ley 22.278. Es lo único, digamos, medianamente favorable, peculiar o distinto que tienen los niños respecto de los adultos, ¿sí? Y cuando hablamos de esta franja etaria de niños punibles, estamos hablando de niños que van de los 16 a los 18 años. Ustedes saben que a partir de los 18 años ya son adultos penalmente, y ahora también civilmente. Bien. Hay un fallo que es muy importante, que es emitido por la Corte nuestra, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama el fallo Maldonado. En Maldonado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al que le guste el tema, léalo al fallo porque es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se explayó sobre el tema de la infancia en conflicto con la ley penal, y trata varias cositas. Entonces es un fallo por ahí que es lindo para leer al que le interese el tema. Pero lo que me interesa que ustedes sepan es que ahí, en Maldonado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que dijo es: señor juez de menores, señor juez, que usted tiene que imponer pena a un menor. En el ámbito de la República Argentina, si usted no va a aplicar la escala que establece el artículo 4, esto que es una facultad que usted puede reducir, si usted no la va a aplicar, tiene que justificar por qué no la aplica. Entonces,
¿Cuál es la importancia de este fallo? De algún modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece como regla, ¿sí?, que la respuesta punitiva de los niños sea en la escala de la tentativa, y que solamente si el juez dice que no va a aplicar la escala de la tentativa, tenga que justificar por qué no va a aplicar la escala de la tentativa, ¿sí? Que no deja de ser una facultad jurisdiccional, pero el juez tiene que decir por qué no la va a aplicar. O sea, no es una excepción, sino que pasaría a ser la regla, y la excepción pasaría a ser no aplicarla, y el juez tiene que justificar por qué no la va a aplicar, a la luz de lo que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este fallo Maldonado. Esto para que ustedes entiendan cómo es el sistema más o menos de respuesta punitiva para los niños dentro de la República Argentina. Y no tenemos otra especificación distinta. Pero la Convención de los Derechos del Niño, cuando ustedes lean los artículos 37 y 40, básicamente van a ver que establece muchas pautas más. Y entre esas pautas, una de las más importantes es esta cuestión relacionada con que la respuesta punitiva a los niños debe ser distinta a la privación de libertad. Y esta respuesta punitiva que nosotros tenemos por regla, que es la privación de libertad, solamente debe estar enmarcada por el menor tiempo posible, y para los delitos más graves. O sea, si no es un delito grave, no podemos hablar de pena privativa de libertad. Incluso siendo un delito más grave, no le podemos aplicar la pena que establece el Código Penal, valga la redundancia, para los adultos, sino que tiene que ser otro tipo de pena, distinta, reducida en la escala de la tentativa o incluso más. ¿Y esto por qué es? Primero es por esta corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, donde la sociedad debe hacerse cargo y debe absorber de algún modo esta conflictiva que los niños tienen con la ley penal. Pero por el otro lado, y esto también es muy importante, es esta relación de privación de derechos que implica para el niño quitarle la libertad, donde ustedes saben que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que al reo solamente se le puede quitar la libertad, no otros derechos, ¿no? Bueno, en el marco del procedimiento de niños, al niño, además de quitarle la libertad, se le está quitando todos los derechos, ¿sí? Todos los derechos que ustedes van a encontrar reglamentados precisamente en la Convención sobre los Derechos del Niño. Le están quitando el derecho a un desarrollo progresivo adecuado, a la inserción familiar, a una educación acorde con pares, con niños, derecho al juego, ¿sí?, derecho al esparcimiento, y todos los derechos que la Convención establece. Consecuentemente, por eso se marca como pauta que la respuesta punitiva a los niños debe ser distinta de los adultos. Para traerles un ejemplo, en Brasil hay una respuesta punitiva escalonada que parte de una muy temprana edad para delitos muy graves, y así se va escalonando hasta la mayoría de edad, que ya es cuando se cae en el Código Penal. Pero en esta respuesta punitiva escalonada ustedes van a encontrar que, por ejemplo, para determinados delitos, el Estado lo que hace es establecer medidas de reintegración y de educación, ¿sí? Por ejemplo, ver con la víctima la posibilidad de pedir perdón, reparación, tratar de ver cómo hay situaciones en determinados delitos donde no son los más graves, ¿no? Donde hay determinadas situaciones que pueden ser de reintegración del niño en la sociedad, de trabajos comunitarios, de posibilidades que se le da a este niño que cometió delitos para que asuma su responsabilidad penal, asuma la consecuencia de sus actos, y esa asunción de la consecuencia de sus actos sea beneficiosa para su devenir vital, que encuentre una suerte de aprendizaje en esto que le tocó vivir, para que no vuelva a reincidir, ¿sí? Hay distintos sistemas que ustedes, si al que le interesa esto, pueden encontrar, pero bueno, lo cierto es, y esto quiero que ustedes lo tengan presente, que la República Argentina, salvo lo que dice el artículo 4, que léanlo, está atrás del Código Penal, es la ley 22.278, es una ley que es complementaria del Código Penal, 22.278, trae 2 o 3 artículos que son los que quedaron vigentes después de que son solamente los que se relacionan con la faz penal, que establecía o que normaba esa ley, y que en nada
en nada, lamentablemente se relacionan con las pautas que marca el artículo 37, 40 y concordantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Ustedes van a ver ahí, al que le interese el tema, que a finales del artículo 40, cuando habla de las respuestas punitivas, van a encontrar una palabra que dice diversificación o diversión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que yo se los marco porque por ahí no la van a entender. Quiere decir esto, que el Estado puede diversificar la respuesta punitiva para los niños, extrayendo o quitando esta cuestión relacionada con la privación de libertad y posibilitando otras medidas que, sin dejar de ser respuesta punitiva, ¿sí?, puedan eventualmente tener otro tipo de contenido, o hasta incluso se puede sacar de la respuesta punitiva y extraer al niño de esta situación de responsabilidad penal para enmarcarlo en otro tipo de procedimiento que efectivamente propenda a la reintegración social del niño, que es a donde se tendría que ir cuando un niño interviene en un conflicto con la ley penal. O sea, es que el niño vuelva a la sociedad, vuelva reintegrado para poder ser un adulto responsable y seguir conformándose como tal, ¿sí?, en este desarrollo progresivo que nunca deja de existir. ¿Sí? Hay alguien que me quiere hacer una pregunta, ¿no? Yo, Sí, Sonia. Sonia, decime. Hago una consulta. A pesar de las observaciones que recibió la República Argentina, ¿cuáles son los informes que presentamos? O sea, ¿qué respuesta damos? Y la respuesta que damos es que todavía no se adecuó. Por ejemplo, sí se adecuó la faz, digamos, procesal penal, porque nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las jurisdicciones en la faz procesal penal, hemos tenido una adecuación respecto de los niños, un fuero específico de niños, que esto también se establece en la Convención de los Derechos del Niño, donde se marca esta cuestión relacionada con la especificidad, ¿sí?, de los operadores que trabajan en la infancia, lo que implica que deben ser gente capacitada y especialista en el tema. Y esto está marcado como una cuestión de derecho para la infancia, porque el que se capacita en infancia va a tener un continente de comprensión distinto a aquel que no se capacita. Y el que se capacita en infancia va a tener la posibilidad de garantizar en modo más adecuado los derechos de los niños, ¿sí?, y de tener esta mirada no adultocéntrica, como se dice, de la infancia. Consecuentemente, esta cuestión de la especificidad o de la capacitación de los operadores que trabajan en infancia es un derecho propio de la infancia. Y esto, en materia procesal penal, que es más o menos lo que se relaciona con las competencias de las provincias, esto es un avance que hemos tenido, y esto sí fue presentado en los distintos informes, pero la Argentina recurrentemente es observada porque en lo que hace a la faz penal, estrictamente penal, penal de fondo, donde se tienen que establecer las respuestas punitivas, todavía no hizo una adecuación. Ustedes, no sé si alguien conoce, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos el fuero de la responsabilidad penal juvenil, y dentro del fuero de la responsabilidad penal juvenil tenemos defensores especializados, fiscales especializados y jueces especializados en la temática. Y esto es importante porque antes no había todo esto, ¿sí? Sobre todo no había defensores oficiales especialistas en infancia. En la defensa del niño intervenía esta suerte del asesor de incapaces, que era representante de los intereses de la sociedad y además representante de la defensa de los derechos del niño. O sea, una figura bastante, como se le decía, esquizofrénica, que tenía que de algún modo garantizar el interés social, pero también garantizar los derechos de la infancia. Entonces, era como que funcionaba un poco de fiscal y un poco de defensor. Bueno, con la reforma que hubo, ¿sí?, que se hizo en la provincia de Buenos Aires concretamente, pero en todas las jurisdicciones provinciales esto se fue replicando, y procesalmente la Argentina fue avanzando en garantía de los derechos de la infancia. En la provincia de Buenos Aires, la ley 13634, para el que le interese mirarla, la ley 13634, en la que instituye el fuero de la infancia, el fuero de la responsabilidad penal juvenil, y establece figuras específicas de defensor, de fiscal y de jueces, ¿sí? Y escinde el juez de instrucción, que es el juez de garantías, del juez de juzgamiento, que es el juez de responsabilidad penal juvenil, o en los casos más graves se conforma un tribunal ad hoc de responsabilidad penal juvenil, ¿sí? En eso sí hemos tenido un avance, en lo que sería
para entenderlo, ¿sí? En las competencias de la Constitución Nacional, el 75, inciso 12, que dice, bueno, esto es competencia de la nación y esto es competencia de la provincia, aquello no delegado es de la provincia. Bueno, lo no delegado, que es lo procesal, ha tenido un avance, ¿sí? Significativo en respuesta de esta cuestión de la especificidad que les marco, que también es un derecho específico de la infancia, ¿sí? Los operadores tienen que tener especialidad, porque la especialidad hace al continente del respeto de los derechos, ¿sí? Y a cómo se integra cada uno de los derechos, ¿sí? Cómo se integra el derecho de la defensa del niño, de un niño, cómo tiene que ser la respuesta punitiva de un niño, ¿sí? Bueno, todo esto, de algún modo, en la República Argentina, si ustedes hacen un relevo procesal de las distintas provincias, está garantizado. Lo que no está garantizado, y sí la Argentina sigue siendo observada, Sonia, es respecto de la respuesta punitiva que se le da a los niños, o sea, cómo son las penas, cómo es el sistema, ¿sí? Esto todavía tenemos vigente la ley 22.278. Y lamentablemente, espasmódicamente, cada vez que hay un caso mediático donde un niño termina cometiendo algún delito grave, espasmódicamente, por eso les digo, y casi de la mano de los medios de comunicación, en general, solamente en los proyectos que salen a la luz se habla de esta cuestión de la baja de la edad de punibilidad o de imputabilidad, como dicen, que en definitiva es de punibilidad, ¿sí? Porque lo que dice la Convención de los Derechos del Niño es, a partir de determinada edad nosotros no vamos a perseguir al niño, no vamos a ver si es imputable o no, ¿sí? Porque por ahí un niño de 16 años puede ser tranquilamente imputable, o un menor de 15 años puede ser tranquilamente imputable porque comprenda adecuadamente la criminalidad del acto que está desarrollando. Pero nosotros como sociedad vamos a marcar una edad por debajo de la cual no vamos a perseguir a los niños. Y les decía esto, que es que en general lo único que se ve o que se dialoga o que se interrelaciona en los distintos debates es espasmódico, es mediático y se relaciona con esto de bajar la edad de punibilidad de la infancia, ¿sí? Y cada vez llevarla, por supuesto, a edades más bajas, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque al que le interese el tema, vea que en los delitos más graves cometidos por niños, en general, son niños no solamente que vienen con estas cuestiones de recurrentes vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales y que eclosionan en la comisión de un delito, grave, sí, pero en la comisión de un delito, sino que también se ve que son tomados como mano de obra, digamos, barata o sencilla de las distintas organizaciones criminales, ¿sí? Yo siempre les traigo por ahí un ejemplo que les va al que es futbolero le va a llamar la atención o se va a acordar, que es el Cáceres, un jugador de fútbol muy famoso, en su momento, ¿no? Que quedó con lesiones gravísimas, producto de un intento de robo que tuvo de un auto en el que él circulaba de su propiedad de altísima gama, ¿sí? Esos autos que son automáticos, que se manejan incluso de una manera muy especial o muy específica, que no cualquier chico de 16 años va a tener el interés de subirse a un auto así para provecho propio, ni siquiera para salir otra vez a cometer otro delito, ¿no? Porque ni siquiera lo puede manejar. Entonces, bueno, en ese les traigo cuento esto porque ahí uno de los que pegó el tiro, ¿sí? Y que fue responsabilizado por este hecho, precisamente era un menor de edad. Y si ustedes ingresan y tratan de hacer un seguimiento de este caso, que por ahí es un caso testigo, van a ver cómo este niño, en definitiva, era la mano de obra barata de una organización criminal que robaba autos de alta gama en la República Argentina, los reducía, los hacía mellizos, gemelos. Imagínense que los chicos no van a hacer un auto gemelo, no van a hacer un auto mellizo, y los llevaba a los países limítrofes que tienen menores controles y los comercializaban en esos países limítrofes, ¿sí? Bolivia, Paraguay, ¿sí? Donde los controles por ahí eran un poco más laxos. Entonces, la mano de obra barata, la que iba a cometer el delito, era el menor de edad, captado por organizaciones criminales en las que él quizás recibía un porcentaje mínimo o ínfimo de lo que iba a ser el producido de esa organización criminal. Entonces, nosotros cuando como sociedad estamos debatiendo esta cuestión de la baja de la edad de punibilidad, tenemos que ver
¿de qué estamos hablando? ¿Cómo hacemos con esta infancia que tiene vulnerados derechos económicos, sociales y culturales? ¿Sí? ¿Por qué un niño de 14 años, como quieren llevar la edad de punibilidad, tiene que estar privado de su libertad o tiene que estar inmerso en un ámbito penal de respuesta punitiva? ¿Sí? ¿Cómo llega hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo es captado? O sea, ustedes, el que recuerda el caso Cáceres, van a ver que mediáticamente era un jugador de fútbol muy famoso que andaba por el Gran Buenos Aires en un auto de alta gama y que un chico lo quiso robar y casi lo mata. Ahora, todo el otro trasfondo, no sé si salió en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, mediáticamente, ay, sí, a Cáceres lo quiso matar un pibe. Bueno, pero ¿estás seguro que lo quiso matar un pibe? O sea, este pibe, ¿qué estaba haciendo con un auto de alta gama que ni siquiera lo puede manejar? Porque si se sube ahí lo choca en la esquina, porque no lo va a poder manejar. Entonces, esta cuestión de ver cuándo punimos como sociedad a un niño y en qué edad lo punimos, también va de la mano de un montón de cuestiones, ¿sí? Y sobre todo del desarrollo de políticas públicas inclusivas de la infancia, para que la infancia no sea una franja etaria vulnerable a la captación de este tipo de organizaciones que en definitiva la toman como mano de obra barata. ¿Sí? Y en esto un poco se tiene que debatir esta cuestión de la baja edad de punibilidad. Más allá de que desde un posicionamiento estrictamente relacionado con el derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos, valga la redundancia, yo les tendría que decir que es imposible que la Argentina pueda bajar la edad de punibilidad, ¿sí? Porque hay un principio que se denomina el principio de adquisición de derechos en la sociedad, ¿no? Y todos vamos a convenir que bajar la edad de punibilidad precisamente no garantiza los derechos de la infancia, sino que todo lo contrario, ¿sí? Vulnera los derechos de la infancia, porque incluir a un niño en la faz penal no es algo que le garantice los derechos a la infancia, sino que todo lo contrario. Consecuentemente, parecería desde el ámbito constitucional que una vez que una sociedad adquirió determinado estándar de derecho no puede retrogradar, no puede ir para abajo. Entonces, desde este posicionamiento, nosotros como sociedad y el Estado tendría que tratar de buscar otro tipo de alternativas para que esta infancia, en esa franja etaria que quieren bajar la edad de punibilidad, esté incluida en la sociedad, y no excluida de la sociedad y cayendo en el ámbito penal. ¿Sí? Porque nosotros como sociedad ya avanzamos y ya de algún modo tenemos que la edad son los 16 años. Después vamos a entrar a discutir si un pibe que tiene 14, 15 años entiende o no entiende, ¿sí? Pero eso es otra cosa, ¿sí? Nosotros no estamos acá en el ámbito del artículo, ya termino con esto, no estamos en el ámbito del artículo 34 del Código Penal para determinar el discernimiento de un niño, nosotros estamos en el ámbito de garantía de derechos de la infancia. Y nosotros después vamos a ver que por ahí un chico de 16 años puede caer en el 34 del Código Penal, o no. Pero por debajo no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo una franja etaria por debajo de la cual, de acuerdo a lo que marca el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, nosotros como Argentina establecimos que no vamos a perseguir a niños. Y eso es un piso de derechos, por debajo del cual no podemos volver a decir, no, ahora vamos a ir a los de 14. ¿Sabes por qué? Porque los de 14 saben lo que están haciendo. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo un estándar de derechos de la infancia. ¿Sí? Sara, me querías preguntar algo. Perdón que quería terminar este concepto. No, quería agregar que máximo cuando se está tratando de establecer la ley de cupos por la superpoblación carcelaria, porque eso es otra de las cosas también, del fallo Verbinski que pedía que no se los pusieran a los chicos junto con los grandes. Esa es otra de las cosas. Sí, sí. Esa, como dice Sara, esa es otra de las pautas que enmarca la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Que los niños y los adultos no tienen que estar cumpliendo las privaciones de libertad en el mismo ámbito, por cuestiones lógicas, ¿sí? Por cuestiones humanitarias, de garantía de los derechos de los niños, y por cuestiones lógicas de la infancia. O sea, un infante no puede estar con el mundo adulto conviviendo, compartiendo un espacio de privación de libertad. Y esto también hace a la garantía que se establece respecto de la especificidad de los tratamientos y de los operadores que trabajan con la infancia, en todos los ámbitos y fundamentalmente en el ámbito penal, ¿sí? Esto es una garantía de derechos de los niños.
una Profesora, persona... ¿dónde van los chicos que delinquen? En la Acá provincia de Buenos Aires, A por un ejemplo, centro de o Mar menores del no van, Plata. profe. A un Sí, centro acá de en Mar menores. del Plata, en Batán, ¿sí? Hay un centro de menores que está separado de la cárcel de Batán, del complejo penitenciario de adultos. Ustedes saben, bueno, en Batán tienen la unidad penal 44, la unidad penal 15, que son de varones, la unidad penal 50, que es de mujeres, y después tienen el centro cerrado de menores, ¿sí? Ahí van los niños que tienen medidas privativas de libertad marcadas en un proceso penal dentro de lo que es el Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿sí? Pero antes de caer en este tipo de privación de libertad, también hay otros institutos o instituciones que están creadas legalmente en la provincia de Buenos Aires para intervenir en la faz de la infancia, ¿sí? Los niños Antes, que cometen delitos van al cerrado. ¿Cómo? Yo viví un tiempo con mis hijas por un proceso que tenía yo, que no me entregaban mi casa y todo, con los chicos de la calle y un cura. También intervenía una abogada. Y también hay casas acá como hogares que retienen a los chicos y los tienen o los transfieren. Había chicos que los transferían desde La Plata. Sí, o sea, hoy por hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, tenemos el recurso del Instituto Cerrado de Batán, que específicamente contiene a niños que son privados de libertad en el contexto de un proceso penal, ¿sí? Separado de los adultos, ahí solamente hay chicos. De hecho, este instituto no pertenece al servicio penitenciario bonaerense, sino que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O sea, hasta ministerialmente se relaciona con un estamento que se supone propende a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, como es el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? A ese estamento pertenece. Pero bueno, esto es para que ustedes, a ver, tengan un panorama y un pantallazo de cómo es la intervención de los niños en la faz penal. Dicho esto, quiero, el último tramo que me queda de clase, dar por cerrado el contenido de la Convención de los Derechos del Niño de la Opinión Consultiva 17. Hay otra opinión consultiva, que es la opinión consultiva 24, que se las voy a comentar así un poco someramente, que es la segunda opinión consultiva donde la Corte Interamericana trató temas de la infancia, y trató un tema de la infancia, o atinente de la infancia, que es muy importante, que es la de los niños migrantes. Por ahí para nosotros es un tema un tanto alejado, pero esta semana y estos días había salido en las noticias el caso de un chico que se había ido solo a Estados Unidos, que tenía 12 años, ¿sí? Y que había intentado ingresar a Estados Unidos a los efectos de tener una mejor vida, pero se había ido solo. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que los Estados Unidos no conforman la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? No firmó el Pacto de San José de Costa Rica. Yo ya les dije que no lo firmó básicamente porque tiene previsto la pena de muerte en muchos estados, componente de los Estados Unidos, aplicable a niños. Entonces, esa es una de las razones por las que no lo firmó. Pero bueno, más allá de este caso, que se los traigo a cuento para que sepan de qué se trata esta opinión consultiva, que es la número 24, que habla precisamente de los niños migrantes, este instrumento lo que trata son las distintas circunstancias o situaciones que se pueden dar cuando está intentando ingresar un niño de un estado a otro, incluso sin documentos, ¿sí? Básicamente ustedes lo que van a ver ahí es que, como regla general, el estado receptor debe acoger al niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la obligación de la protección de la infancia. Entonces, un niño que está en un estado pleno de vulnerabilidad, incluso sin documento, en una situación de migración, en un lugar limítrofe, las autoridades no pueden denegarle el acceso al Estado al que pretende entrar. Después se analizará si vino solo, si tiene familia. Si está con su familia, no lo pueden separar de la familia, consecuentemente deben ingresar todos. Tampoco puede privarlo de libertad, ¿sí? O sea, no es que entra en carácter de ilegal y te privo de libertad. No lo puede privar de libertad y no lo puede separar de la familia. Bueno, todas estas medidas concretas se tratan en la opinión consultiva 24. Ustedes van a ver que
algo que por ahí les va a llamar un poco la atención, cómo es de distinto con el mundo adulto, porque el adulto que está entrando ilegal, el Estado puede, el Estado receptor, o el Estado al que pretende ingresar el adulto, puede denegarle el ingreso, ¿sí? O puede retenerlo posteriormente. Bueno, todas estas cuestiones no se pueden dar en el ámbito de la infancia, ¿sí? Y un niño migrante debe ser receptado por el Estado al que pretende ingresar, incluso si el niño carece de documentos. No puede ser separado de su familia. Debe ingresar y debe tener en el Estado que lo recibe garantizados todos sus derechos, ¿sí? Familia, educación, salud, todos sus derechos garantizados. ¿Por qué? Porque es un infante. Y porque la infancia tiene estas medidas de protección específicas apropiadas a la franja etaria a la que pertenecen. ¿Y por qué tiene estas medidas específicas? Básicamente porque a la infancia la tenemos que cuidar, si no, como ya les dije en la clase pasada, nos vamos a terminar extinguiendo como los dinosaurios, ¿sí? Bueno, esto para comentarles un poco estas cuestiones de las opiniones consultivas. Me interesa que ustedes, que están en segundo año más o menos de la facultad, y que todavía no vieron Derecho Internacional Público, ni menos Derecho Internacional Privado, y que están un poco mareados en esto de qué es la ONU y qué es la OEA, y cómo se garantizan los derechos en un lado y cómo se garantizan los derechos del otro, tengan una lectura de estos fallos internacionales y de estas opiniones consultivas que son emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sea apropiada y enriquecedora al momento que ustedes están cursando. Y por eso me voy a tomar 10 minutos para explicarles cómo ustedes tienen que abordar la lectura de estos instrumentos, ¿sí? Ustedes van a ver que en la opinión consultiva 17, la 24 es más cortita, ¿no? Pero en las dos opiniones consultivas y en todas las opiniones consultivas, como precisamente lo que se trata es interpretar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abre un espacio de consulta. ¿A quiénes? A los estados, a las organizaciones que se relacionan con los temas que se van a tratar en las opiniones consultivas. Entonces ustedes van a ver ahí toda una etapa que, digamos, puede llegar a ser preliminar, que está sentada en el instrumento. Que si ustedes se ponen a leer un poco se van a marear. ¿Esto lo está diciendo la Corte? No, esto no lo está diciendo la Corte. Esto lo está preguntando la Corte para ver de qué se va a tratar la opinión consultiva. ¿Qué me interesa que ustedes lean? Me interesa que lean lo que empieza a decir la Corte, ¿sí? No lo que dicen todas estas entidades. Entonces ustedes traten de hacer una lectura que esté orientada a cuando la Corte comienza a hablar. Ustedes van a ver que van a encontrar la sociedad tanto de México dice tal cosa, la sociedad tanto de Costa Rica dice tal cosa, la sociedad tanto de Honduras dice tal cosa, la sociedad de Argentina dice tal cosa. Todo eso, si ustedes quieren, eludan de leerlo, pero vayan a donde la Corte dice, bueno, en base a todo esto, que es lo que nosotros nos vienen pidiendo y más o menos de lo que se trata, el tema que tenemos que debatir, y esto es lo que presentamos como tema, nosotros decimos esto. Bueno, cuando la Corte empieza a decir, nosotros decimos esto, ustedes ahí empiecen a leer. La lectura por ahí más compleja es de las opiniones consultivas, porque ustedes en las opiniones consultivas no van a encontrar más que la opinión consultiva, y les pido por favor que bajen el instrumento oficial que está en la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes googleen Corte Interamericana de Derechos Humanos, la página oficial que es .org, ¿sí? En esa página oficial ustedes van a encontrar las solapas que dicen opiniones consultivas, fallos contenciosos. Opiniones consultivas están enumeradas, bajen de ahí la opinión consultiva, léanla de ahí, de ese lugar. Entonces ustedes vayan a la lectura a conciencia de cuando la Corte comienza a sentar criterios relacionados con la interpretación de lo que tiene que expresar, en este caso la condición jurídica del niño, que es la opinión consultiva 17, o la condición de los niños migrantes, que es la opinión consultiva 24. ¿Sí? La otra parte, si la quieren leer, léanla, pero léanla en el entendimiento que no es lo que está diciendo la Corte, ¿sí? En el entendimiento que es lo que se está planteando como motivo de debate por distintas entidades que propenden o que se relacionan con el tema que se va a debatir en el instrumento. ¿Ok? Dicho esto, y esto lo vamos a ver ahora la clase que viene, donde vamos a tratar los 3 fallos contenciosos, quiero que ustedes también tengan una lectura adecuada de los fallos contenciosos.
Entonces, a mí me interesa fundamentalmente que ustedes sepan cómo se lee un fallo de una entidad internacional que sea enriquecedor para ustedes que están en segundo año de la facultad y que tienen que aprender derechos humanos. Si ustedes van a empezar a leer el fallo, van a ver que también van a encontrar distintas cuestiones relacionadas con excepciones que plantean los estados, con personerías, con cosas que por ahí en la lectura a ustedes los va a complejizar. Entonces, a mí, yo se los recomiendo que bajen y empiecen, pero no es lo único que tienen que leer, porque me dicen, yo solamente leí esto. No, no es lo único que tienen que leer. Empiecen la lectura por esto. ¿Por qué? Por la parte del fallo, ustedes cuando abren la solapa del fallo contencioso, por ejemplo, Mendoza contra Argentina, van a encontrar, ¿sí?, en la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay una ficha técnica y un resumen oficial. ¿Sí? Comiencen la lectura por la ficha técnica. La ficha técnica es realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y básicamente lo que les establece es quiénes son las partes, cuáles son los hechos y cuál es el derecho o los derechos involucrados o debatidos en ese fallo. Entonces ustedes empiecen a abordar la lectura a través de la ficha técnica. Concluida la lectura de la ficha técnica, váyanse al resumen oficial, que en general está contiguo a la ficha técnica. Y en ese resumen oficial ustedes vean el desarrollo que la Corte, resumidamente, valga la redundancia, va haciendo de los distintos derechos que entiende se encuentran vulnerados en cada uno de los fallos que va tratando. Y luego de leer la ficha técnica, el resumen oficial, vayan al fallo sí contencioso en la parte, pura y exclusivamente en la parte, donde se comienzan a debatir esos derechos que están mencionados en el resumen oficial. Incluso ustedes van a ver que en el resumen oficial la Corte dice, en el considerando 63 dijimos tal cosa. Bueno, vayan y lean ese considerando, ¿sí? Vayan y lean la parte del fallo, que es la parte medular, donde la Corte trata la interpretación de los distintos derechos debatidos. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué me tomo el tiempo para explicarles esto? Porque muchas veces, si ustedes empiezan la lectura de un fallo, como lo empezaría cualquiera, ¿sí?, desde la hoja 1, van a encontrar que se van a poder empezar a marear con estas distintas cuestiones relacionadas con las excepciones que plantean los estados, la vigencia de la ley dentro del el tratado, si se aplica o no, porque lo ratificó antes, lo ratificó después, si en este estado se aplica o se aplica en tal momento, la vigencia, y todo este tipo de cuestiones, a mí, en este momento de los derechos humanos, que es lo que yo les estoy intentando transmitir a ustedes, no me interesa. Y es más, considero que si ustedes no tienen conocimientos adecuados de derecho internacional público, esto les va a complejizar la lectura de mala manera y pueden comprender cosas mal, y lo peor que puedo hacer yo como docente o tratando de ayudarles a que ustedes aprendan algo es tratar de transmitirle algo que ustedes aprendan mal. A mí me interesa que ustedes lo que aprendan, lo aprendan bien. Entonces, vayan a la lectura del fallo contencioso en la parte donde la Corte comienza a debatir las cuestiones relacionadas con los derechos involucrados o comprometidos en ese fallo. ¿Y de dónde sacan esos derechos involucrados o comprometidos? Del resumen oficial. Pero no lean solamente el resumen oficial, ¿sí? Porque si ustedes leen el resumen oficial van a tener, como la misma palabra lo dice, un pantallazo nada más. Y no van a encontrar el análisis específico que hace la Corte en profundidad del derecho que se encuentra debatido. Entonces, por eso me interesa que ustedes lean el fallo en esa parte que se relaciona con el tratamiento de los derechos humanos, ¿sí? Y después, obviamente, la parte resolutiva, que es lo que la Corte termina resolviendo, y ahí ustedes van a ver distintas cuestiones relacionadas con las medidas de reparación y las respuestas que da la Corte cuando considera que un Estado vulneró determinados derechos, ¿sí? Bueno, la clase que viene, chicos, vamos a ver Mendoza, Formerón y Furlan, los 3 fallos contenciosos que se piden en el programa. Saben que para cualquier pregunta que tengan, yo estoy disponible vía, obviamente, online, me pueden escribir, así que bueno, cualquier cosa que necesiten, se me cortó, bueno, no pasa nada. Solo a vos se te cortó, Mabel, pero ya estás nuevamente. Así que bueno, todo lo que puedan llegar a necesitar, yo se los puedo
tratar de evacuar, y nos vemos el viernes de la semana que viene, que van a ser la última clase que van a ver antes del examen, donde vamos a tratar estos 3 fallos, ¿ok? Bueno, espero que esto les haya servido de algo y no los haya mareado demasiado. Gracias. Chau chicos, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. De nada, Gracias, chicos. profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de. Igualmente para ustedes. Gracias.